Hablemos acerca de la tuberculosis extrapulmonar, especialmente de la espondilodicitis, TBC cutánea y TBC miliar. Mi nombre es Luis Ochoa y continuemos. La espondilodicitis, ya sea producida por TBC o por otro tipo de bacteria o microorganismo, mejor dicho, será la afección de la vértebra y el disco intervertebral, ¿no? De por sí, la espondilodicitis tiene diferentes causas: bacterianas, fúngicas e incluso parasitarias. Bacterianas, por ejemplo, la bacteria más común que hace espondilodicitis séptica sería el Staphylococcus aureus, seguido por, en casos endémicos, por Brucella, también Escherichia coli y, obviamente, en países muy endémicos de TBC como es Perú, por TBC, ¿no? La espondilocitis también se conoce con otros nombres: TBC espinal, espondilitis infecciosa u osteomielitis vertebral. Así es que no se sorprendan si pueden ver esta afección con diferentes nombres en diferentes literaturas, pero también se le conoce como el mal de Pot si está relacionado a TBC. ¿Y por qué? Entonces vámonos a generalidades. Y es que en 1769 Percival Pot, ¿no?, empezó a ver pacientes con paraplegias y cifosis que tenían TBC. Entonces denotó esta condición como el mal de Pot o enfermedad de Pot, ¿no? También se le conoce como tuberculosis espinal, como ya mencioné, y justamente es porque afecta más de dos vértebras en un 91% de los pacientes, ¿no? Entonces recordemos: paciente con cifosis, antecedente de TBC y paraplegia, posiblemente sea una espondilocitis por TBC, ¿no? Muy seguramente, mejor dicho. Respecto a la epidemiología, bueno, vamos a ver que la TBC extrapulmonar es un 3% de todos los pacientes que tienen TBC, ¿no? De este 3%, el 10% es por causa osteoarticular, es decir, la TBC osteoarticular, un 10% del 3%, ¿no? Ahora, de este 10% osteoarticular, el 50% es por TBC espinal, ¿no? Y justamente en esa TBC espinal normalmente se van a afectar las vértebras torácicas o lumbares en un 96%, ¿no? Y es así como se ve una espondilodicitis, ¿no? Con afectación tanto del disco como afectación tanto de las vértebras, que incluso acá no se pueden ver, ¿no? Seguramente hay un absceso también. Respecto a la clasificación, o también conocido como las etapas de afección de las vértebras según Kumar, vamos a poder ver 5 etapas, ¿no? La predestructiva, destructiva temprana, colapso, compromiso neurológico y secuelar. Predestructiva, vamos a ver que hay pocos cambios en la resonancia magnética. Sin embargo, hay un dolor dorsal difuso, ¿no? Que es una de las principales, que es uno de los primeros síntomas. Destrucción temprana, aquí vamos a ver una menor altura discal, ¿ok? Con una cifosis menor a 10 grados, ¿no? Respecto al colapso, acá vamos a ver más de dos vértebras colapsadas y una cifosis que incluso puede llegar a 60 grados o denotar una jiba o jorobas, ¿no? El compromiso neurológico nos referimos aquí cuando el paciente llega a nuestra consulta por paraparesias o paraplegias, ¿no? Ya en una silla de ruedas prácticamente. Y secular es una deformidad residual en la cual el compromiso que tenga ya no podrá ser reparado, ¿no? Las manifestaciones clínicas, bueno, acá lo podemos dividir en constitucionales o síntomas constitucionales, que serán pérdida de peso, malestar general, diaforesis nocturna, fiebre intermitente, un 8%, que, bueno, es típico de una TBC, ¿no? Así que no nos sorprendamos. Ahora, el dolor axial sí es un síntoma muy común de esta afección, de la espondilocitis por TBC o mal de Pot, que incluso es el síntoma más común en un 79 a 100% de todos los pacientes que tengan esta enfermedad. Puede ser de tipo inflamatorio o de tipo mecánico inflamatorio cuando, perdura todo el día, o mecánico cuando realizamos algún tipo de movimiento. Ahora, la cifosis es parte de la deformidad que causa esta enfermedad, ¿no? Y será una destrucción propiamente de la parte anterior de las vértebras, ¿no?, la que causa esta cifosis. Recordemos que la cifosis es la curvatura excesiva de la columna vertebral si lo vemos de un corte sagital, ¿no?, que nos va a producir como una joroba.
Ahora, el déficit neurológico es uno de los más importantes y se presenta hasta un 76% dentro de los pacientes que tienen o son diagnosticados con espondilocitis. Y vamos a ver que tiene una sintomatología florida, ¿no? Como por ejemplo disminución de la fuerza en diferentes grados, obviamente, incapacidad de la marcha o marcha con apoyo incluso. Se puede ver afectación motora, incluso Babinski positivo, extensión plantar, disminución de la fuerza en diferentes grados, clonus sostenido, no sostenido, ¿no? E incluso podemos llegar a una paraplegia en extensión o una paraplegia en flexión, ¿no? También podemos perder parte de la sensibilidad, llegando a tener parestesias, después hipoestesias, anestesia en parche y por último una anestesia total, ¿no? Respecto al autonómico, sí se puede llegar a perder lo que es el control vesical e intestinal. Entonces, como vemos, van a tener bastante afectación neurológica que principalmente va a ser referida por la compresión medular, ¿no? Ahora, respecto al diagnóstico, aquí nos van a ayudar bastante lo que son las imágenes, ¿no? Comenzando con las radiografías. Estas radiografías, aunque son muy buenas, y ahorita les explico por qué, solamente nos van a ayudar cuando la vértebra o el cuerpo vertebral tengan un compromiso del 30%, ¿no? Por lo tanto, en estadios previos, no. Y sería recomendado una resonancia magnética, ¿no? Entonces, ¿pero para qué nos puede servir una radiografía que va a ser uno de los primeros exámenes que vamos a pedir, ¿no? Sería pérdida de la altura del disco, como vamos a poder ver aquí. Vamos a ver aquí cómo tiene lesiones líticas, lesiones osteolíticas. Y vamos a ver cómo la altura del disco intervertebral también va a estar disminuida, ¿no? Si notamos esta altura, a comparación de esta, vamos a ver una gran diferencia, ¿no? Como indiqué, habrá destrucción ósea y también podremos ver abscesos. En esta imagen podemos ver cómo el psoas derecho se ve una línea recta, ¿ok? Se ve una línea continua. Sin embargo, acá cuando queremos ver el psoas izquierdo, lo vamos a perder. No va a haber una línea continua que nos va a ayudar, ¿no? Más bien se ve como algo circular por aquí, algo que nos está interrumpiendo la vista del psoas derecho, ¿no? O la línea que genera el psoas derecho. Entonces, esto nos podría hacer suponer con un absceso, ¿no? Y obviamente si el paciente tiene fiebre, sudoraciones nocturnas, entre otras sintomatología constitucional, podríamos pensar en un absceso por TBC, ¿no? Ahora, también va a ser importante para ver la enfermedad pulmonar, ya que si nos llega un paciente con una sifosis o incluso una paraparesia y en los pulmones vemos un foco de Gong o incluso un complejo de Gong, nos podría hacer pensar más en una espondilicitis por TBC, también conocido como mal de Pot. Y recordemos que, acá nos indica que la enfermedad pulmonar va a estar presente en un 50% en los pacientes que sean diagnosticados con espondilicitis por TBC, ¿no? Ahora, siguiendo este casito justo que le mencionaba acerca del absceso por TBC, aquí están los abscesos, que vemos incluso cómo empuja al riñón izquierdo, ¿no? Acá lo podemos ver en una imagen sagital, ¿no? Como el absceso incluso nos imposibilita ver lo que es el disco, perdón, las vértebras, incluso generando una lesión lítica dentro de las vértebras, ¿no? Respecto a las tomografías, bueno, ya vimos estas dos, vamos a poder ver que son más eficaces, obviamente, que la radiografía. Acá podremos ver mejor lo que son las lesiones líticas y el colapso de disco, ¿no? Como podemos ver aquí, en donde L1 y L2 prácticamente han perdido el margen cortical, ¿no? Y se puede ver una destrucción ósea. Sin embargo, lo que no es bonito de las tomografías es que no podemos ver las estructuras neuronales, por lo tanto no podemos ver si estamos afectando los nervios o no. Y para eso nos va a servir la resonancia magnética, ¿no? Incluso nos puede ayudar en cambios más tempranos, como les mencionaba, y con el contraste de gadolíneo vamos a poder diferenciar entre entre una espondilicitis por TB o una espondilicitis bacteriana o séptica, ¿no? En este caso, también vamos a poder ver lo que es el colapso vertebral, ¿no? Como se puede ver en las imágenes en diferentes intensidades, ¿no? T1, T2, incluso algunos con contraste. Ese sería la del contraste, ¿no?
cómo se ve mucho mejor lo que es la inflamación, sería el T1, ¿ok? Acá otra resonancia, ¿no? Podemos ver aquí el, eh, el contraste, cómo nos ayuda a incluso verlo mucho mejor, ¿no? Ya que el contraste nos ayuda a ver lo que es la parte inflamatoria, la parte enferma. Ahora, también nos habla la literatura acerca de la gamografía nuclear, perdón, con tecnecia 99, o también otro usado es el PET-CT, ¿no? O PET-CAM, el cual nos indica que puede ser rentable y sensible, sin embargo no específico, y nos puede ayudar incluso en estadios tempranos, incluso más antes que la resonancia magnética, ¿no? Y aquí se pueden ver algunos. Este sería una gamografía, acá también una gamografía, y acá en la C estaríamos viendo una tomografía por emisión de positrones, ¿no? Entonces, respecto al laboratorial, bueno, hablando de lo que es el diagnóstico, acá podremos ver lo que es una linfocitosis relativa, ¿no? Y recordemos esto, la linfocitosis relativa será una condición en la cual los linfocitos en porcentaje estarán aumentados. Sin embargo, al contar la porción absoluta, la porción absoluta de las células linfocitarias, estas serán normales, ¿no? Serán normales o no habrá un aumento. Entonces, la linfocitosis relativa será un aumento del porcentaje de linfocitos, pero no un cambio excesivo o no un aumento de las células absolutas, ¿no? Ese se podrá ver en un 30-50% de las TB espinales. También veremos un BCG aumentado, mayor al 40%, mayor a 40, y podremos usar el GeneXpert en casos de obtener líquido de un absceso, pongamos, para hacer el diagnóstico de TBC, ¿no? En 2 horas. El tratamiento, bueno, acá nos dicen que tenemos las alternativas de quimioterapia antituberculosa más cirugía, ¿no? Ahora, ¿dónde y cuándo, no? En la no complicada, solamente necesitaremos quimioterapia antituberculosa. Se indica 9 a 12 meses en la literatura internacional. Sin embargo, en el Perú, el MINSA indica que debe ser de 12 meses. Entonces, los primeros 2 meses serán con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, las respectivas dosis. Y los siguientes meses, ya sea 7 o 10 meses siguientes, solamente isoniazida y rifampicina más vitamina B6 para los pacientes que tengan afectación neurológica. Respecto a la espondilocitis por TBC complicada, acá tendremos que hacer un drenaje, descompresión de la médula ósea, desbridamiento, corrección de la deformidad y sumado a la quimioterapia antituberculosa ya mencionada, ¿no? Continuemos hablando ahora de la TBC cutánea, ¿no? Respecto a sus generalidades, bueno, su forma de transmisión pueden ser muchas, pero una de las dos principales va a ser la inoculación directa, que principalmente va a afectar a personal de salud. Es decir, supongamos estamos retirando un absceso, perdón, estamos drenando un absceso de un paciente que tiene TBC, ¿no? Si nosotros hacemos mal uso de la técnica de aspiración, nos podemos pinchar con esa aguja contaminada del absceso, recordemos. Entonces, si el paciente tiene TBC y estamos justamente recolectando este absceso, en la punta de la aguja tendremos Mycobacterium tuberculosis. Y si nos hincamos, haremos una inoculación directa de esta micobacteria, ¿no? Entonces, eso será inoculación directa. Ahora, mucosa o piel lacerada. Muchas personas tenemos la buena costumbre de cuando queremos estornudar, estornudar en nuestro antebrazo, ¿no? Esa es una buena costumbre, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos TBC y a la vez una herida en nuestro antebrazo? Infectaremos esa herida de Mycobacterium tuberculoso, lo cual nos hará propensos a una TBC cutánea. O en otros casos, un paciente con TBC nos puede toser en alguna parte de nuestra piel lacerada, lo cual hacernos propenso a TBC cutánea. Por lo tanto, ¿dónde es más frecuente que tengamos esa TBC o se presente esa TBC cutánea? Dedos, dorso de la mano por los descubiertos que están y cara, ¿no? Obviamente, como les ya mencioné, va a ser mucho más frecuente en el personal de salud al estar en contacto con pacientes con TBC. Y su incubación va a ser 30 días. Si nosotros nos hacemos si nosotros hacemos una inoculación directa, en 30 días veremos los resultados.
Respecto a la epidemiología, bueno, yo había mencionado que la TBC extrapulmonar va a ser del 3% y la TBC cutánea de ese 3% va a ser el 1 al 4%. O sea, imagínense la rareza de esta TBC cutánea, ¿no? Entonces, respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver cómo se divide en inmunocompetentes, o sea, manifestaciones clínicas que se dan en inmunocompetentes e en inmunocomprometidos. Los inmunocompetentes van a tener estas tres afecciones o manifestaciones, ¿no? Que cada uno se va a verse en diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, el complejo primario cutáneo será una afección que se dé en pacientes con un buen sistema inmunológico, pero un lupus vulgar se va a ver en pacientes con un sistema inmunológico más o menos entre inmunocompetente e inmunocomprometido. Ahora, TBC colicoactivas también será un intermedio entre inmunocompetente e inmunocomprometido, más tirando hacia lo inmunocomprometido. Y así, la TBC miliar diseminada significará un paciente con un mal sistema inmunológico. Comencemos hablando acerca de las manifestaciones. Tenemos primero el complejo cutáneo primario, en el cual primero vamos a ver una pápula eridematosa persistente que evolucionará a una úlcera indolora, también conocido como chancro tuberculoso, ¿no? Que lo vamos a acompañar con una adenitis regional, como se puede ver aquí. Puede ser en axilar, cervical o incluso inguinal, ¿no? Pasamos a la TBC verrugosa, en la cual en esta imagen se puede ver en el dorso de las manos. Comenzará como una pápula queratósica que progresará a una placa verrugosa con cicatrización parcial, ¿no? Se puede ver muy bien en las imágenes. Ahora, el lupus vulgar, como ya les decía, es el intermedio entre inmunocomprometido e inmunocompetente, más tirando a inmunocompetente. Acá tendremos la formación de tubérculos o lupomas que van a formar placas de crecimiento lento con aspecto de jalea de manzana. Bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa que los tubérculos que se van a generar aquí van a ir creciendo uno encima del otro. Entonces van a generar tal nivel de inflamación, tal nivel de infección que van a generar algo conocido como aspecto de jalea de manzana por lo eritematizado y por el pus que están soltando, ¿no? Además, bueno, en este casito clínico nos indica que este lupus vulgar se generó en la cara del niño, pero después hubo un segundo episodio cuando se le vacunó contra el BCG, ¿no? En el sitio de la aplicación de la vacuna. Ahora nos vamos aquí con los escrofulodermas, que se pueden dar tanto de tipo ganglionar, o sea, cercano a algunos ganglios, como puede ser ganglios supra o infraclaviculares, o también cercanos a tubérculos óseos, ¿no? Por ejemplo, el escrofuloderma óseo en mano derecha, que está más relacionado al tubérculo del radio, ¿no? Entonces, aquí van a ser fístulas drenantes con cicatrices estrelladas, ¿no? Se puede ver muy bien en las imágenes. Las gomas van a ser nódulos fluctuantes en diferentes partes del cuerpo. Pueden ser únicas o múltiples y no tienen relación a un foco vecino como el anterior, ¿no? Que sí está relacionado a ganglios o a huesos. Después tenemos al pseudomicetoma, ¿no? Que en sí van a ser unos tumores inflamatorios con una área reblandecida que fistuliza, ¿no? Entonces esto va a ser similar a esta de acá, a la de escrofuloderma. Sin embargo, aquí primero va a generar un tumor y después ese tumor va a crecer tanto que va a fistulizar, ¿no? Además se pueden ver los granulomas en este apartado. Después tenemos la TBC periorificial, que como indica su nombre, se van a ver más en orificios, como puede ser la vagina, ¿no? Entonces acá vemos una úlcera vulvar en pacientes lúpica inmunosuprimidas por fármacos, ¿no? Acá vamos a ver una lesión única, dolorosa, con bordes eritematosos y un fondo granulado, ¿no? Por último tenemos a la TBC aguda miliar diseminada, la cual se va a ver justamente en pacientes inmunosuprimidos, bastante inmunosuprimidos o bastante inmunocomprometidos, perdón. Aquí se verá pápulas eritematosas que después irán a áreas, después evolucionarán en áreas necrotizadas, ¿no? Distribuidas en toda la piel. Diagnóstico, bueno, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar un paciente con una TBC cutánea? Si este ya tiene antecedentes de TBC o está tomando tiene tratamiento antituberculoso,
será fácil diagnosticar TBC cutánea, pero si no, tendremos que indagar paso por paso, ¿no? Examen físico dérmico, primero, cómo es el tipo de lesión, ¿no? Después, obviamente ya dimos la clase, ya dimos la parte de las manifestaciones clínicas y ahora nos tocaría ver a este paciente y decir, se parece a algo producido por TBC, ¿no? Eh, entonces, con la clínica asociada, ya sea la clínica constitucional y la clínica dérmica, podremos hacer una presunción diagnóstica. Por lo tanto, después pediríamos prueba de tuberculina, un BK, o sea, un examen meteorológico directo para hallar bacilos alcoholes resistentes, una radiografía de tórax para ver focos pulmonares relacionados. Entonces, si vemos un foco de Gong, un complejo de Gong, y además la lesión dérmica característica, vamos a poder diagnosticar mucho más fácil, ¿no? Si tiene un absceso, podremos drenarlo y podremos usar este líquido para el GenExpert, ¿no? O también si es un sintomático respiratorio, ¿no? Respecto al tratamiento, bueno, como el anterior, también se indican 9 a 12 meses, ¿no? Los primeros 2 meses, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Después, ya sea 7 meses a 10 meses, isoniazida, rifampicina, ¿no? Obviamente, si es sensible a estos medicamentos. Ahora, 9 meses para formas comunes como los escrofulodermas, lupus vulgar o la verrugosa, que indique que pueden ser incluso para gente inmunocompetente, ¿no? Pero ya para lesiones más graves en inmunosuprimidos, como por ejemplo la TBC gomosa o TBC miliar diseminada, 12 meses de tratamiento. Acerca de la TBC miliar, ¿no? Que se va a definir como una enfermedad clínica resultado de la diseminación hematógena, del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que va a ser más frecuente en inmunosuprimidos e inmunocomprometidos, como por ejemplo pacientes con VIH-Sida, pacientes que toman medicamentos que lo inmunosuprimen, corticoides, tratamiento biológico, pacientes que tienen cáncer, ya sea especialmente cánceres hematogénicos, leucemias, linfomas, ¿no? Incluso pacientes con diabetes mellitus mal controlada, ¿no? Que tienen un sistema inmunológico inferior. Entonces, en ese tipo de pacientes inmunocomprometidos e inmunosuprimidos por algunos fármacos, tendremos una mayor prevalencia de TBC miliar, ¿no? Como les dije, es una diseminación hematógena de Mycobacterium tuberculosis a diferentes órganos. Entonces, respecto a su definición, originalmente era una descripción patológica que se daba post-mortem. Luego pasó a ser una definición radiológica o radiográfica, mejor dicho, ¿no? En la cual se podría ver un patrón retículo nodular de distribución difusa, ¿no? Pero ahora se le considera una TBC miliar cuando esta es progresiva y altamente diseminada en diferentes órganos, que puede ser producido por una infección primaria, cuando recién estamos captando el Mycobacterium tuberculosis, o cuando ya hemos tenido TBC, pero se está activando por un sistema inmunológico deficiente, o sea, un foco latente. Entonces, en esta TBC miliar, explicando un poco de la definición radiológica, ¿no? Esta se va a ver de esa forma: un patrón retículo nodular de distribución difusa, ¿no? Se podrá ver como un mijo, así se le llama, ¿no? Un grano, el mijo, que de ahí justamente provino el nombre de miliar, ¿no? Y también acá en la radiografía podremos ver mucho mejor cómo se ve este patrón retículo nodular con forma de mijo, ¿no? Acá se vería también el patrón retículo nodular. Acá los retículos, acá mejor visto, los retículos, los nódulos, 1, 2, 3 nódulos, en sí, muchos nódulos que se pueden ver más en este lado, ¿no? Y van a ser nódulos blancos, pequeños y firmes, parecidos al mijo, ¿no? Respecto a sus manifestaciones clínicas, esas se pueden generar de forma aguda, como por ejemplo una insuficiencia multiorgánica, un choque séptico, un síndrome de dificultad respiratoria agudo, o incluso en casos raros una insuficiencia hepática fulminante, ¿no? Pero también se producen algunos síntomas subagudos o crónicos, que en sí son la mayoría y los más frecuentes,
que en sí van a estar muy relacionados a la enfermedad del TBC, ¿no? Y muchos van a aparecer, como por ejemplo la fiebre y sudoración nocturnas, la anorexia, la pérdida de peso, la debilidad o malestar, incluso la fiebre, los estertores pulmonares, los roces o signos de derrame pleural, ¿no? Van a estar presentes, ya que provienen de una TBC pulmonar, ¿no? Sin embargo, estos van a especificarse o van a diseminarse a ciertos órganos, los cuales le van a conferir una especificidad al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si atacan el hígado, que es uno de los órganos más afectados por la TBC miliar, veremos síntomas gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo, dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea incluso, ¿no? Si afecta el sistema nervioso central, veremos dolores de cabeza o incluso estado mental alterado o meningismo, ¿no? Si afecta al hueso o algún músculo, tendremos afectación musculoesquelética, ¿no? Si afecta, como dije, el hígado, tendremos ascitis. Entonces esto va a diferir entre síntomas o signos, ¿no? Otra cosa importante es hablar acerca de los sitios de afección que normalmente son afectados por la TBC miliar. Principalmente los pulmones, o sea, la TBC se puede generar en el pulmón derecho y luego diseminarse al pulmón izquierdo, luego al sistema linfático, es decir, ganglios, luego a huesos y articulaciones y después al hígado, ¿no? Que se indica que se presenta aquí en un 83% de todas las TBC miliar, ¿no? También se pueden diseminar en un 54%, prácticamente la mitad de TBC miliares también tienen compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Entonces va a ser bastante importante ver los signos de meningismo. Respecto a la tiroides, puede generar hipertiroidismo como hipotiroidismo y también vemos que tiene afectación de glándulas suprarrenales, ¿no? Respecto al diagnóstico, bueno, principalmente el clínico, ¿no? Si tenemos un paciente que nos dice que tiene antecedentes de TBC, bueno, sería y vemos compromiso neurológico, vemos compromiso hepático, será muy fácil diagnosticar TBC miliar. Pero sin embargo, si nos llega un paciente nuevo que nunca ha estado en contacto con un hospital y que recién nos indica que tiene tos hemoctóica, fiebre nocturna, pérdida de peso, pensaremos en una TBC. Y si eso sumamos coloración, perdón, ictericia, síntomas de meningismo, sí, podríamos pensar en TBC, pero sería un poco más rebuscado, ¿no? Tendríamos que buscar y confirmarlo con diagnósticos. Entonces, llega un paciente con un sintomático respiratorio, supongamos, al cual le hacemos una radiografía, una tomografía, dependiendo de lo que haya, y hallamos un patrón miliar, ¿no? Que recordemos que era un retículo nodular difusa con bastante difusión, ¿no? Le pedimos VK, sale positivo, ¿no? Entonces, pues seguimos a hacer el cultivo y si tenemos las posibilidades, un Gene Expert, ¿no? El cual nos daría en 2 horas el diagnóstico de TBC y su resistencia o sensibilidad a la rifampicina, ¿no? Eh, ya después de eso, para confirmar lo que es la miliar o lo miliar o lo difuso que está este TBC, haríamos una biopsia para el diagnóstico histopatológico y normalmente se recomienda el hígado, ¿no? Ya que como ya hemos visto, un 84% de los pacientes que tienen TBC miliar lo tendrán también en el hígado. O bueno, tendrán afectado el hígado, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahora, yendo a los específicos, obviamente si nuestro paciente viene con síntomas de meningismo, tendremos que pedir un análisis de líquido cefalorraquídeo y una tomografía cerebral, ¿no? Si nuestro paciente presenta síntomas de derrame pleural o pericárdico, analizaremos el líquido. Si tenemos una citis, tendremos que hacer una paracentesis, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué aquí puse respecto al laboratorio síntomas sí, perdón, signos de interrogación? Y es porque justamente normalmente pediríamos un hemograma, ¿no? Para que nos oriente al diagnóstico. Sin embargo, respecto a la TBC miliar, vamos a ver lo contrario, ¿no? En verdad, la leucocitosis o la desviación a la izquierda lo vamos a ver solamente un 14% de la TBC miliar, de todos los pacientes que tienen TBC miliar, ¿no? Entonces no nos va a indicar mucho acerca de la patología. E incluso más nos podría dar la leucopenia, ya que tiene un 15% de todos los pacientes con TBC miliar, ¿no? Entonces, y sería algo mucho más raro, ¿no? Para el diagnóstico. Algo sí que nos podría ayudar sería la elevación de la velocidad de sedimentación glomerular,
perdón, claro, glomerular. En este caso, cuando está mayor a 50, se encuentra en un 68% de todos los pacientes con TBC miliar, ¿no? Tenemos algunos diagnósticos diferenciales en los cuales debemos pensar, por ejemplo, algunos otros bacterias, Legionella, Bartonella, Brucella, ¿no? Brucelosis, algunos virales que nos podrían causar esto, incluyendo influenza, sarampión, citomegalovirus, también podríamos pensar en COVID, ¿no? Respecto a los parásitos, bueno, hiatidosis, ¿no? Esquistomiasis, ¿no? Estrongiloides, enfermedades neoplásicas, linfomas, que podrían afectar diferentes partes de estos órganos, ¿no? Perdón, diferentes órganos, mejor dicho. Respecto al tratamiento, bueno, vamos a ver aquí que se le da como mínimo 6 meses, como el tratamiento convencional de TBC, ¿no? Como mínimo 6 meses, si vemos que es niño o es inmunodeprimido o tiene mucha carga bacteriana o no responde o responde lentamente a los tratamientos, ampliaremos el tiempo de tratamiento, ¿no? Además, recordemos que los primeros 2 meses se le da isoniazida, rifampicina, pyrizinamida, etambutol y después los 4 meses o los meses siguientes daremos solamente isoniazida, rifampicina si es sensible, obviamente. Y eso sería todo. Muchas gracias.